En esta lección vamos a estudiar una serie de conceptos sintácticos que, aunque aquí los enfocamos al latín, realmente son válidos para otras lenguas, incluida, por supuesto, incluido el español. Puedes verlos igualmente en los epígrafes 4.1 y 4.2 de la gramática didáctica. Ya hemos anticipado que los sintagmas, palabra o grupo de palabras con una determinada función específica, sea sujeto, complemento circunstancial, lo que sea, que se relacionan con el verbo, conforman una oración, es decir, una unidad básica de significado que a su vez se puede concatenar a otras para constituir un enunciado. Dicho de otra manera, un mensaje con significado integral. La suma de distintos enunciados es lo que componen el texto. El análisis gramatical se fundamenta en lo que diríamos dos tests. Por un lado, el test de necesidad. Hemos aludido ya a que muchos verbos, aunque también otras palabras, necesitan complementos para adquirir un significado mínimo. En este caso se trata pues de un test léxico, como puedes ver en el siguiente ejemplo. Fíjate en la frase pereat qui nescit amare, que se muera el que no sabe amar. Tenemos tres verbos, por un lado el verbo pereat, que significa morir, y el verbo morir por sí mismo no requiere ninguna complementación, simplemente un sujeto que soporte el proceso verbal. Por otro lado tenemos nescit, el verbo saber, no saber en este caso, y claro, saber o no saber, uno tiene que saber o no saber algo, por lo tanto necesita un complemento obligatoriamente. Y finalmente tenemos amare, el verbo amar, que como le sucedía al anterior, también necesita un complemento obligatorio, porque uno ama algo o a alguien, aunque aquí no lo lleve simplemente porque está siendo usado de una forma genérica. El otro test es el test de sustitución, por el que los sintagmas pueden sustituirse por pronombres o adverbios con idéntica función que permitan una mejor identificación del sintagma. Si cogemos el mismo ejemplo, pereat qui nescit amare, verás que qui nescit amare, el que no sabe amar, puede sustituirlo por el pronombre este, que se muera este. Y como este, si lo pongo en plural, estos, me cambia el número del verbo, que se mueran estos, identifico a este segmento como sujeto, por lo tanto, qui nescit amare funciona como sujeto. Si cogemos esa misma subordinada, qui nescit amare, verás que qui, puedo sustituirlo igualmente por este o el que no sabe amar, y como concuerda con el verbo, estos no saben amar, vuelve a ser el sujeto en esta segunda oración, en esta subordinada. Nescit es el verbo y nescit voy a saber que tiene un complemento directo, amare, porque lo puedo sustituir por lo. El que no lo sabe, que es lo, amar. Estoy sustituyendo, estoy identificando de esta manera el complemento directo. A estos dos test habría que añadir en latín las marcas formales de caso, que son las que nos pueden orientar sobre la función del sintagma. Y todo ello lo vamos a ver a continuación, ya que vamos a establecer cuáles son los sintagmas de relación con el verbo y cómo identificarlos. En una oración el sujeto, aquello de lo que en términos lógicos se dice algo, se opone al predicado, como sabes, aquello que se dice. El elemento imprescindible del predicado es el verbo, que suele venir acompañado de complementos, y estos complementos hemos visto que pueden ser obligatorios. Un verbo puede tener ninguno, uno o dos complementos obligatorios, y no obligatorios, llamados también complementos circunstanciales. Bien, el sujeto lo identificamos porque en latín ya hemos dicho que se expresa en nominativo, aunque puede estar referido en la desinherencia verbal, al igual que sucede en español, y además concuerda con el verbo. Por su parte, los complementos pueden ser obligatorios o no obligatorios y se expresan en latín en casos diferentes al nominativo o pueden venir introducidos mediante una preposición que estudiaremos más adelante. Los complementos obligatorios que nos interesan, bueno, tampoco hay otros, son tres. Por un lado, el atributo, que es siempre el complemento del verbo sume se fui, del verbo ser. En latín puede concordar con el sujeto y por lo tanto se expresa en nominativo, pero también puede expresarse en cualquier otro caso, siempre que sea el complemento del verbo sum ese atributo. Salvo el acusativo, a no ser que venga introducido por preposición, el atributo puede venir introducido por cualquier otro caso, como os digo. Otro complemento obligatorio es el complemento directo, que en latín se expresa en acusativo sin preposición.
Si hacemos el test de sustitución, puede sustituirse por los pronombres lo, la, los, las, y eventualmente, aunque este no es un test demasiado fiable por los problemas que tiene la transformación pasiva, pasaría a ser el sujeto en una eventual transformación pasiva. Finalmente, el último complemento de tipo obligatorio es el complemento de régimen, que suele venir introducido mediante preposiciones en latín o también en ablativo. No pierdas de vista que es un complemento obligatorio y ese va a ser su rasgo de identidad. Puede introducirse en otros casos, pero ahora no nos interesa. Veremos que también puede introducirse el dativo, pero el dativo tiene unas características especiales que veremos seguidamente. Los complementos no obligatorios o circunstanciales en latín vienen introducidos o bien por preposiciones o bien en el caso ablativo. A la hora de traducir, normalmente el ablativo sin preposición solemos recogerlo en español con las preposiciones de, significando a partir de, en, por y con. Entonces vamos a ver todo esto en latín con versos de Marcial. Fíjate cómo el taida quintus amat, quintus es nominativo de la segunda declinación, por lo tanto es el sujeto del verbo amat, quinto quiere a tais. En cuanto a los complementos, el atributo, un ejemplo de atributo, quina es pauper, pauper, pobre, es el atributo de quina a través del verbo est. Va en nominativo porque concuerda con el sujeto simplemente. O por ejemplo, non amo te, te acusativo pronominal, como sabes, es complemento directo del verbo amo, no te quiero. Un complemento de régimen, de nulo loqueris, un complemento preposicional en este caso, no hablas de nadie. ¿Por qué de nulo es complemento de régimen y no complemento circunstancial? Simplemente porque uno tiene que hablar de algo o de alguien, por lo tanto es obligatorio, y siendo obligatorio y viniendo introducido por preposición, es en latín un complemento de régimen. Compáralo o contrástalo con intermis sumit ova. Toma o come huevos en las termas. En las termas es un complemento no obligatorio, por lo tanto es un complemento circunstancial. Si yo lo quitara, la frase tendría un significado mínimo. Toma huevos o come huevos. El complemento circunstancial amplía esa información, pero no es imprescindible para ese significado mínimo. Bien, por otro lado tenemos el sintagma denominado predicativo, cuya obligatoriedad es más conflictiva, pero podemos identificarlo primero porque siempre complementa o bien sea al sujeto o bien sea al complemento directo. Concuerda con uno o con otro y además de la concordancia admite la sustitución por el adverbio así. Por ejemplo, bétulas, aves, amicas, tienes amigas viejas, tienes amigas así, viejas. Fíjate cómo viejas hace referencia por concordancia a amigas, que es el complemento directo de esta frase. Por último, vamos a estudiar el dativo y lo hemos dejado en último lugar porque el dativo es un caso que tiene una carga semántica, un significado muy específico, pues siempre que hace referencia a un ser animado indica el destinatario de la noción expresada por el verbo. Si es un lugar, indica el destino, y si es un nombre que indica nociones o procesos verbales, es decir, un nombre abstracto, indica finalidad. Esta característica semántica no se pierde independientemente de la posición sintáctica del dativo, que puede ser un complemento obligatorio o un complemento circunstancial no obligatorio. Como complemento obligatorio podemos encontrar el dativo acompañando o introduciendo un complemento del verbo sum esse fui. En este caso puede expresar el destinatario o la finalidad para, o ya hemos visto que puede expresar perfectamente la pertenencia, tener algo. Ejemplo como fueran tibi quatuor dentes, tenías 4 dientes, aquí lo encuentras expresando justamente la posesión. El dativo también puede ser un complemento indirecto. Un complemento indirecto que siempre en español lleva la preposición a, nunca la preposición para, solamente lo es si en la oración previamente tenemos un complemento directo, es decir, el complemento indirecto siempre es segundo complemento obligatorio del verbo. Podemos sustituirlo por los pronombres le, les, se, y si lleva lo, los,
las, en este caso cuando lleva los, las, siempre se, nunca le o les, y además permanece inmutable, no cambia, en la sustitución o en la versión pasiva de la frase. Passia da nobis presa, dame besos apretados. El passia presa, besos apretados, es el complemento directo, y el nobis es el complemento indirecto, puesto que es obligatorio. Finalmente, el dativo puede ser un complemento de régimen. En español, siempre introducido por la preposición a, nunca para, y no debemos confundirlo en nuestra lengua ni con el complemento directo, que en latín va en acusativo, ni con el complemento indirecto, que siempre va tras complemento directo. Entonces, el dativo complemento de régimen es un complemento obligatorio, el primer complemento obligatorio de la frase. Si vas al ejemplo, nupsit Callistratus afro, Calístrato se casó con el africano. El afro es un dativo porque el verbo casarse, nubeo en latín, se construye obligatoriamente con dativo. Claro, uno tiene que casarse con alguien, por lo tanto es un complemento obligatorio, un complemento de régimen. Finalmente, y como venimos diciendo, el dativo que no es de carácter obligatorio no pierde su referencia semántica para indicar el destinatario, para indicar la finalidad, y siempre en español se traduce con la preposición para. Fíjate en este ejemplo, puella mi pura fuit, para mí, es decir, indicando el punto de vista desde mi punto de vista, la muchacha puella quedó, fuit, fue pura, limpia. Bien, a modo de práctica sencilla te proponemos que identifiques algunos sintagmas en estos versos de Marcial y ensayes tu traducción. En los desplegables puedes elegir los casos con sus funciones sintácticas asociadas. Si tu elección es correcta, el programa te lo indicará. Dispones también de una línea de ayuda donde verás las dos primeras declinaciones, la sintaxis básica de los casos y los verbos irregulares. Y por último, el botón amarillo te ofrece la correcta traducción para que la contrastes con la que tú vas a aportar. A título de ejemplo, vamos a hacer aquí el ejercicio 4, as trais tecum per convivia, y si te das cuenta, el verbo es trais, el verbo traere significa, bueno, aquí lo vamos a traducir por llevar, pero literalmente significa llevar a rastras, arrastrar, piensa la palabra tractor en español. La palabra o el significado llevar a rastras del verbo está implicando que uno tiene que llevar a rastras algo o a alguien, es decir, un complemento directo. Fíjate en as te está indicando acusativo de plural, aunque sea una palabra que no conoces, es un pronombre. A estas, las, entonces las arrastras, las llevas a rastras. Tecum. Tecum, ya lo conoces, es la preposición cum usada de forma enclítica con el pronombre personal en ablativo te, contigo. Y finalmente per convivia, que es la preposición per, vamos a traducir por, y fíjate en convivia, convivium convivi, que significa banquete, por lo tanto estamos ante un neutro de la segunda declinación. La desinencia a no puede ser sujeto en este caso, evidentemente ya tenemos sujeto y además el verbo está en singular y convivia sería plural, por lo tanto es acusativo con la preposición per. Nos restaría la traducción, las llevas, arrastras contigo por los banquetes. En ambos casos los sintagmas preposicionales que no son obligatorios son complementos circunstanciales.